días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Llegamos al último segmento de la programación del día de hoy. Uno de los más bellos de todos los que tenemos en los 5 segmentos que tenemos en la mañana. Este es el que más me gusta. Y es que está a cargo de mi querida esposa, Rosita. Ustedes ya la conocen. Ella estará con nosotros en cuestión de unos minutos. Y sabemos que la lección que este trimestre lleva por título Administrar para el Señor hasta que Él venga está buenísima. Antes les recuerdo nuestro lema: al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Todo nuestro estudio está basado en el capítulo 14 del libro de Juan, sobre todo el versículo 6, que dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis queridos hermanos, esta es la gran verdad que el mundo debe conocer. El único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. No se deje engañar. Feliz para siempre tiene como objetivo que entendamos y comprendamos que el único camino que conduce al cielo es Jesucristo. Le invitamos a quedarse con nosotros con nuestro segmento, la escuela sabática regular. Escuchemos pues a Rosita y la escuela sabática regular. Bienvenida, amor, el tiempo es tuyo. Sí. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este segmento de la escuela sabática regular o la escuela sabática de adultos. Estamos estudiando una guía de estudio sumamente práctica, pero además de ser práctica, es una guía de estudio que en ninguna universidad usted la va a tener. Es una guía de estudio en donde estamos aprendiendo a administrar los recursos del dueño de todo el universo. Esta cátedra no se da en ninguna universidad porque las universidades no necesariamente aceptan que Dios es el dueño de todo, es el creador de todo, y que desde ese parámetro, ese punto de vista, todos nosotros somos coadministradores de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que le invito a que se siente con nosotros por tal vez unos 25, 30 minutos a estudiar el libro texto de este curso, que es la palabra de Dios, y vamos a aprender a administrar los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Vamos a compartir la pantalla para que podamos ingresar a nuestro PowerPoint, y definitivamente ya yo sabía que algo andaba mal. No estaba viendo el mundo con claridad. Así que vamos a pedirle a nuestro profesor, el Espíritu Santo, que nos dirija en este estudio. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día. Gracias por habernos protegido durante la noche. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad, una nueva oportunidad
de ser coadministradores de todos los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Dirígenos, Señor, que podamos abrir nuestro entendimiento para comprender tu palabra y más que nada podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, por ser nuestro profesor, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Creador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia titulado Administrar para el Señor hasta que Él venga, porque cuando Él venga, seguiremos siendo coadministradores, pero ya a otro nivel. Así que aquí en la tierra vamos a aprender a ser coadministradores de Él, para que cuando Él venga podamos seguir haciéndolo por la eternidad. Así que esta semana vamos a recordar que el propósito de la guía de estudio es desarrollar una confianza más profunda en nuestro Padre Celestial, en su Hijo y en el Espíritu Santo, para que nos podamos mantener fieles a lo largo del camino de nuestra vida y podamos ser coadministradores eficientes, no importa la circunstancia en que nos encontremos, ya sea en una pandemia, ya sea en una recesión económica, ya sea a pesar de la inflación que estamos viviendo aquí en Panamá. No sé qué pasó, cada vez que voy al súper siento que me deprimo porque digo, pero Dios mío, esto lo compré hace un mes y ahora de repente ya es otro precio. Así que no importa las circunstancias en que estemos, tenemos que aprender a ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado. Y esta semana estamos aprendiendo a ser buenos inversionistas. Estamos aprendiendo a acumular tesoros en el cielo. Y el propósito de esta lección es repasar algunos textos e ilustraciones que nos muestran cómo acumular en el cielo los tesoros que el Señor ha puesto a nuestra disposición y finalmente cosechar una recompensa eterna. Es más, estamos aprendiendo a ser inversionistas a tal punto que cuando el Señor venga podamos recibir la inversión con todos los intereses que ha acumulado durante todo el tiempo que estuvimos haciendo la inversión. Así que recuerda, estamos haciendo inversiones a largo plazo. Así que es importante conocer cómo nosotros podemos hacer esas inversiones y recuperar no solo la inversión, sino los intereses acumulados. Al momento que nosotros vamos a hacer inversiones, es posible, tal vez no todos pasemos por esta situación, pero sí es posible que Dios nos haga un llamado para hacer cambios importantes en nuestra vida. A mis padres los llamó para que dejaran de ser inversionistas aquí en Panamá y fuesen inversionistas en California. Yo no sé cuál es el llamado que Dios te va a hacer, tampoco sé, no tengo totalmente claro cuál es la inversión o el lugar donde el Señor va a querer que haga inversiones, pero sea cual sea el lugar, sea lo que sea que el Señor ponga en nuestras manos, aprendamos a ser coadministradores, a pedir sabiduría e inteligencia, como dice Proverbios capítulo 2, que nos dice: Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que si tú vas a Él, Él te va a dar la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que necesitas para tomar decisiones sabias, correctas, y que puedas sacarle el mejor provecho a los recursos que Él ha puesto en tus manos. Y el versículo a memorizar esta semana viene de Marcos 8, capítulo 8, versículo 36 y 37, que nos dice: ¿qué aprovechará el hombre al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta que tú y yo vamos a tener que contestar esta semana o la próxima o a lo largo de nuestra vida,
mantener siempre en mente qué estás dispuesto tú a sacrificar por tu alma. La vida eterna es lo que nos ofrece el Señor. El príncipe de este mundo nos ofrece este mundo, pero este mundo no es eterno. Eventualmente se acabará y tendremos que tomar decisiones si queremos invertir en aquello que vemos, en lo temporal, o si queremos hacer una inversión a largo plazo que al final redundará en obtener beneficios eternos. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar por nuestra alma? Es básicamente la pregunta que se nos hace aquí. ¿Qué daremos en recompensa por nuestra alma? Así que esa es la pregunta a contestar en esta semana. Y hoy, miércoles, vamos a ver a otro inversionista que resultó ser un inversionista engañoso al principio, pero al final llegó a ser un príncipe. Así que vamos a repasar un poquito los inversionistas que hemos visto anteriormente. Vimos al inversionista Noé, que invirtió tiempo y recursos para construir un arca, un barco. En vez de construir un hogar, construyó un barco. Pero ese barco le salvó la vida a él y a su familia. Y gracias a esa decisión que él tomó, tú y yo existimos porque todos nosotros somos descendientes de Noé. Así que él invirtió en lo que el Señor le pidió que invirtiera y gracias a él, pues esa inversión se ha multiplicado en grande y también acumuló sus tesoros en el cielo. Tenemos también al inversionista Abraham, que fue llamado, a él sí se le hizo otro llamado. A Noé se le hizo llamado de construir el arca. A Abraham se le hizo el llamado de mudarse de Ur de los Caldeos, donde él vivía tranquilamente, tenía todas sus riquezas y todo lo demás, y el Señor le pidió que se mudara de Ur de los Caldeos a una tierra que realmente él no sabía exactamente a dónde estaba, pero el Señor lo dirigió y llegó a la tierra de Canaán. Él salió sin saber a dónde iba, pero qué interesante que esa tierra donde él iba a morar se le iba a dar como heredad. Y ni Abraham, ni su hijo Isaac, ni el hijo de Isaac, Jacob, recibieron esa tierra en su vida. Ellos se mantuvieron como peregrinos, sabiendo que la inversión que estaban haciendo era a largo plazo y permanecieron fieles a Dios a pesar de que físicamente no recibieron la promesa. Lot, lamentablemente, no fue sabio en sus inversiones. Eligió o tomó la decisión de elegir una tierra. Eligió lo que vieron sus ojos. Una tierra, una excelente ubicación que prometía grandes ganancias, pero como resultado de su elección, entró rico a esa tierra y salió sin nada. Cuán cuidadosos nosotros debemos ser con el tipo de decisiones que tomamos, especialmente si solamente estamos pensando en ganancias a corto plazo, en contraste con una ganancia a largo plazo. Muy importante no cometer el error de Lot, y siempre esta lámina debe quedar en nuestras mentes. Nosotros tenemos que tomar una decisión consciente de ser gratificados inmediatamente, como Lot. Lot quería las ganancias que veían sus ojos y por esa decisión que tomó lo perdió todo. Nosotros tenemos que tomar una decisión entre una gratificación diferida y una gratificación inmediata. Estamos simplemente diciendo que puedes invertir a corto plazo o a largo plazo. Tienes que evaluar cuáles van a ser tus ganancias y tus pérdidas al hacer una inversión a corto plazo y una inversión a largo plazo. Recuerda, si haces una inversión a corto plazo en las cosas de este mundo, las que se pueden ver,
puede ser que lo pierdas todo. Pero si haces una inversión a largo plazo, tomando en cuenta que vas a invertir en poner tu dinero, tus recursos en el banco del cielo, esa inversión va a ser a largo plazo, no lo vas a ver ahora mismo, pero al final del plazo, porque hay un plazo, verás y veremos que la inversión valió la pena, porque esa inversión a largo plazo va a redundar en dividendos de manera que nunca se acaben, serán eternos. Mientras que las inversiones a corto plazo en aquello que se ve, lamentablemente no durará eternamente. Así que hay que tomar decisiones y esto significa que si inviertes a largo plazo, estarás invirtiendo en acumular tesoros en el cielo. Hoy vamos a ver de engañador a príncipe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jacob. Si bien era un joven que amaba y temía a Dios, Jacob lamentablemente no empezó su inversión correctamente. Empezó haciendo una inversión engañosa. Sí, engañosa. Cuando tú estudias la vida de Jacob, Jacob quería la bendición de Dios. Siempre la quiso, pero él no fue el primero que nació. Las bendiciones de la primogenitura le corresponden al primer hijo que nace. Y el primer hijo que nació fue Esaú. Así que legalmente hablando, a Esaú le correspondía la bendición de la primogenitura, pero a los padres de Jacob y de Esaú, que por cierto Jacob y Esaú eran gemelos, no, no eran gemelos, eran mellizos. Ya se me olvidó. Los mellizos son los que nacen al mismo tiempo y los gemelos son los que son iguales, si la memoria no me falla. Así que ellos nacieron al mismo tiempo, unos segundos antes que el otro. Así que aquí me dicen que los mellizos, los gemelos, nacen de un mismo óvulo. Los gemelos pueden compartir la misma placenta. Ajá. Genéticamente los dos bebés son idénticos cuando son gemelos. Así que estos dos señores eran mellizos. Nacieron al mismo tiempo, pero no eran idénticos. Uno era velludo y el otro no. Así que el asunto está que si tú vas a empezar una inversión y empiezas la inversión con engaño, ya estamos mal, totalmente mal. Y Jacob se dejó convencer por su madre en conspirar en contra de su padre y de su hermano mayor para obtener una herencia que no le correspondía. ¿Ok? Es cierto, Dios le había prometido que el menor iba a recibir esa herencia, pero nunca le dijo cuándo y tampoco le dijo bajo qué circunstancias. Entonces, ¿qué le tocaba a Jacob? Oye, espera que Dios te dé la herencia, no te aceleres, pero influenciado por su mamá, importante. Y últimamente hemos estado leyendo de la influencia de madres y la influencia de esposas. Nuestras influencias pueden ser negativas y también pueden ser positivas. Procuremos conectar nuestra mente al cielo, que cuando demos una recomendación, sea una recomendación que viene de nuestro Padre Celestial y no procuremos influenciar a nuestros seres queridos a tomar decisiones que a la larga les va a perjudicar. Esta decisión que tomó Jacob, influenciado por su mamá Rebeca, lo llevó a empezar su vida adulta por mal camino. Tuvo que salir huyendo de su hermano Jacob, porque de su hermano Esaú, porque Esaú quería matarlo. Es cierto que Esaú había hecho un trato con Jacob y le dijo que por un plato de lentejas él le daría las bendiciones a la primogenitura, porque de qué le servía si se moría, exagerando la nota del hambre que tenía. Pero Jacob debió esperar
Es cierto que Saúl despreció la primogenitura y sus bendiciones, pero debió esperar. Así que, lamentablemente, a Rebeca le dice a Jacob, mira, metimos la pata aquí, así que no nos queda de más, huye a la casa de tu tío Labán, quédate allí algún tiempo con él, mientras que el enojo de tu hermano se calme, y entonces cuando la ira de tu hermano se calme, yo voy a enviar y traerte de vuelta a casa. Bueno, resultó ser que eso nunca pasó. Pasaron 20 años y Jacob jamás volvió a ver el rostro de su madre. ¿Qué manera de hacer inversiones? Perdió, o mejor dicho, salió de su hogar huyendo de la ira de su hermano. Nunca más volvió a ver a su mamá. Estuvo en la casa de su tío por 20 años con otras situaciones, pero no es manera de empezar una inversión. Sin embargo, en Génesis 32, 22 al 31, Dios antes de esto le dice a Jacob, regresa a Canaán, regresa a tu casa. Y aquí ocurre algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Jacob manda a su familia, a sus 12 hijos, manda a sus esposas, tenía 2 esposas y 2 concubinas, las manda, las pone aparte, está regresando a su tierra natal, pero se le informa que su hermano viene con un ejército y él tiene mucho miedo de que su hermano todavía recuerda lo que él hizo el verano pasado, como dice la película, y que viene a matarlo, así que pone a su familia en otro lugar, seguros que si el hermano lo mata, pues su familia pueda prevalecer. Y mientras que está solo, tiene una lucha con Dios. Un ángel, el ángel de Jehová, llega y empieza a luchar con Jacob y le empieza a recordar lo que él hizo el verano pasado, sus pecados de desconfianza en Dios. Pero hay algo que Jacob hace, que tú y yo debemos recordar siempre. A pesar de su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo, prevaleció en su lucha contra el ángel. No dejó que el ángel se fuera y sus palabras fueron, no te dejaré si no me bendices. ¿Estás tú dispuesto a luchar con Dios y a permanecer fiel a Él hasta que te bendiga? Eso fue lo que hizo Jacob, a tal punto que rayaba el alba y el ángel tuvo que tocar la coyuntura de su cadera y le dislocó esa coyuntura para ver si Jacob lo soltaba, pero Jacob se aferró y no permitió que el ángel se fuera hasta que le bendijera. Se había asido con temblorosa mano al principio de las promesas de Dios y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. El ángel le recordaba, tú no mereces esta bendición, no mereces bendición de Dios, tú trataste de apropiarte de las bendiciones de Dios antes de tiempo y le recordaba su pecado. Pero Jacob se arrepintió y no dejó que los errores de su pasado le impidieran recibir la bendición presente de Dios. Qué importante para nosotros esto. Y nos dice Patriarcas y Profetas, página 197, el error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. ¿Cuántas veces nosotros no nos aceleramos? Dios nos ha prometido que nos va a bendecir y nosotros procuramos obtener esas bendiciones
por nuestros propios esfuerzos y lo que hacemos es meter la pata, dañar el asunto y dañar lo que el Señor estaba preparando para nosotros. Jacob alcanzó la bendición que su alma tanto anhelaba. Su pecado como suplantador y engañador finalmente fue perdonado y así obtuvo la bendición. Su nombre cambió de engañador, su nombre Jacob, que significaba engañador, ahora fue cambiado a Israel, que significa el que se aferra a Dios con todas sus fuerzas, un príncipe de Dios. Así que puede ser que tú y yo hoy hayamos cometido errores en el pasado. Nosotros lo cometimos. Fuimos llamados por Dios para hacer una labor especial y reunimos ese llamado. Y el Señor nos permitió pasar por circunstancias difíciles, haciéndonos un llamado a arrepentirnos y a regresar a Él. Y gracias a Dios escuchamos el llamado. Estamos aquí haciendo lo que el Señor quería que hiciéramos desde un principio. Y no les puedo decir lo feliz que se siente saber que estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Cuando leemos Génesis 49, de 29 a 33, nos damos cuenta de que Jacob nunca perdió de vista que él estaba invirtiendo en el cielo, que él estaba acumulando tesoros en el cielo con sus decisiones, pero también tenía que reconocer que a pesar de que no había heredado por completo la tierra de Canaán, Abraham había dejado una parcela. Era lo único a la cual ellos podían decir, esto es mío. De toda la herencia que Dios les había prometido, había una parcela de tierra que Abraham compró de los hijos de Het cuando murió Sara. ¿Por qué crees que Jacob formuló el siguiente pedido? Y nos dice Génesis 49, 29. Finalmente les dio este mandamiento. Estamos viendo a Jacob en su lecho, ya en sus últimos momentos, llama a sus hijos y los reúne y les da este mandamiento, este mandato. Yo voy a reunirme con los antepasados míos. Enterradme con mis padres en la cueva doble que está situada en el campo de Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón de Eteo para heredad de sepultura. Es la única parcela que Abraham podía decir que era suya. Allí estaban sepultados Abraham y Sara, su mujer, Isaac y Rebeca, su mujer, y también Jacob dice que él sepultó allí a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar esta instrucción, este mandato a sus hijos, encogió sus pies en la cama y falleció y fue reunido con sus padres. Aquí les muestro la foto en donde está la cueva de Macpela. Tiene 3 orificios. En una están Abraham y Sara, en otro están Isaac y Rebeca, y en el otro están Jacob y Esaú. Se hizo este edificio encima de la cueva de Macpela, y dentro del edificio se pusieron estas construcciones para que se puedan acceder a las 3 cuevas. Aquí está enterrado Jacob y Esaú. Aquí en una de estas 2 está Abraham y Sara, y en la otra están Isaac y Rebeca. Así que si usted va a Hebrón, las va a poder ver físicamente. La Biblia nos informa que los 3 patriarcas y sus esposas están enterrados en la misma cueva o en la misma área.
La confianza de Jacob en Dios era fuerte y se consideraba un extranjero y un peregrino en la tierra. Y esa es la manera de coadministrar con el Señor, sabiendo que lo que vemos, si vamos a invertir a corto plazo en aquello que estamos viendo, recordemos que somos extranjeros aquí. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está donde estemos depositando nuestros recursos de manera permanente. Si usted está depositando sus recursos en el cielo a través de las decisiones que toma diariamente, entonces usted se mantendrá enfocado de que aquí en la tierra, este no es su hogar, así que cualquier inversión que usted haga aquí en la tierra, usted se mantiene consciente de que no va a depositar su corazón, su esperanza en lo que ve, porque usted simplemente está de tránsito aquí en esta tierra. Y debe recordar siempre que a pesar de que hayamos cometido errores en el pasado, a pesar de que Jacob cometió errores, él se fue de su casa sin nada, pero cuando regresó a Canaán, regresó como un hombre rico. Qué interesante, ¿verdad? Y se nos da esta reflexión. A pesar de nuestros errores, Dios todavía puede bendecirnos. Siempre recuerde eso. Si usted regresa a Dios y se entrega a Él por completo, el Señor puede bendecirlo. Sin embargo, cuánto mejor es evitar los errores desde el principio. ¿Qué decisiones estamos enfrentando ahora y cómo podemos evitar equivocarnos? Y regreso al mismo texto que di al principio en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y si tú vas a Él, inclusive Proverbios 4 te dice en el versículo, eh, ya se me fue, aquí, el versículo 5, Proverbios 4, 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice el sabio Salomón, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Y quién te la da? Proverbio 2, 6 te dice que Jehová es el que da la sabiduría. Obtén la sabiduría que necesitas para tomar decisiones sabias y no equivocarte. Qué interesante. Tenemos la reflexión de los escritos de la hermana White en el discurso maestro de Jesucristo, página 56, que nos dice, requiere sacrificio entregarnos a Dios, pero es un sacrificio de lo inferior por lo superior, de lo terreno o lo mundano a lo espiritual, de lo que perece a lo eterno. Estás sacrificando lo que perece por lo eterno. Estás sacrificando lo que ves terrenalmente por lo espiritual. No desea Dios, nunca va a desear anular nuestra voluntad, porque solamente mediante el ejercicio de nuestra voluntad podemos hacer lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros nos entreguemos por completo, que entreguemos nuestra voluntad a Él. Y cuando tú entregas tu voluntad por completo a Él, miren lo que va a hacer. Él va a tomar esa voluntad, la va a santificar, la va a purificar, la va a refinar, porque va a estar unida a Él, que Él es santo, Él es divino, y Él es el único que puede derramar por nuestro medio los raudales de su amor y su poder. Así que Él te va a devolver esa voluntad, pero refinada y purificada. Y por amarga y dolorosa que parezca esta entrega al corazón voluntarioso y extraviado, aún así Dios nos dice, es mejor hacer la entrega. Y
Esta cita del Camino a Cristo me llama la atención y nos dice, Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Puedes darle tu voluntad a Dios. Cuando se la das, Él obrará en ti tanto el querer como el hacer según su voluntad. Y cuando tú hagas la voluntad de Dios, créeme que vas a ser la persona más feliz del mundo, porque cuando tú te entregas por completo a la guía del Espíritu Santo, Él te guiará paso a paso, acercándote a la patria celestial, pero también te va a ir transformando tu manera de pensar a lo largo del camino. Va a ir restaurando la imagen y la semejanza de Cristo en ti. Y cuando eso pasa, no cometes errores, porque tú estás totalmente entregado, has entregado tu voluntad al Señor y el Señor te va a dirigir, te va a decir, este es el camino, andad por él. Cuando Él te dice eso, vas con paso seguro sabiendo que Él va contigo. Y eso es la mejor bendición que puedes tener. Hasta que Jacob no cayó desvalido y sin fuerzas sobre el pecho del ángel del pacto, no conoció la victoria de la fe vencedora ni recibió el título de príncipe de Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Cuando Jacob cojeaba de su cadera, fue cuando las armadas de Saúl se detuvieron. No podían tratar de matar a alguien que estaba cojeando. No podían. El faraón, cuando vio a Jacob, se rindió, se inclinó para recibir su bendición. Y siempre recuerda, el autor de nuestra salvación se hizo perfecto a través de la debilidad. Jesús, siendo débil, procuró por nosotros la salvación. Y cuando tú y yo somos débiles, su gracia, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, como dice el apóstol Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Y ojalá que al entregar tu voluntad estés reconociendo que tú solo no puedes coadministrar los recursos del Señor. Necesitas la dirección del Espíritu Santo, necesitas la gracia de Dios, necesitas su sabiduría. Acepta tu debilidad, aceptemos nuestra debilidad y permitamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Realmente esta lección nos está enseñando que no lo sabemos todo. Queremos coadministrar tus recursos por medio de nuestra sabiduría tan limitada. Necesitamos de tu sabiduría, Señor. Venimos ante ti pidiendo sabiduría, inteligencia y conocimiento. Utilízanos hoy para que podamos ser de bendición a las personas que nos rodean y que podamos coadministrar los recursos que has puesto en nuestras manos conforme a la sabiduría que viene del cielo, que podamos seguir acumulando, haciendo inversión en los bancos del cielo a largo plazo, porque sabemos que al final heredaremos la vida eterna en la cual podremos disfrutar de la inversión que estamos haciendo ahora. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que podamos ser excelentes administradores en las manos de nuestro Dios. Es un placer haber compartido la lección de escuela sabática con ustedes, la guía de estudio de la Biblia, y esperamos que
Si usted tiene algún comentario, si necesita en lo que podamos servirle, con mucho gusto puede escribirnos en la página de Facebook El Camino a Cristo y con mucho gusto estaremos pues interactuando con ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente. Los objetivos deseados. El Ministerio Conéctate a Jesús les invita a conectarse con nuestra programación cada mañana, en especial con este segmento, la Escuela Sabática Regular. Les recuerda nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, Acompaña. acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, Rumbo al cielo. al cielo. Amén, amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos Rosita de Moreno y su servidor José Moreno. Nos vemos entonces, si el Señor nos lo permite, el día de mañana desde las 6 de la mañana, hora de Panamá. Bendiciones. Recording stopped.